pequeña introducción Bien. para que usted capte. Hoy vamos con el capítulo 11. 10 y 11. 10 y 11, aunque el 10 en realidad son todas las descendencias. Y es curioso cómo vemos que de Noé, de 3 familias, de prácticamente, según lo que vemos en la descripción bíblica, hay una cosa bien extraña. Dice aquí que tuvo Sem, Cam y Jafet, pero luego Cam tuvo 4 hijos, Cus, Fut, Mizraim, que es Egipto, y Canaán, y Cam, cuyo descendiente, el nieto que había maldecido Noé, era Canaán. Ahora, una cosa curiosa, en la Biblia, en los esquemas, los cuadros, no aparece la descendencia de Fut. Eso no quiere decir que Fut no haya tenido hijos, sino que no se consideraron aquí como algo dentro de la línea bíblica. No sabemos dónde ha ido la descendencia de Fut, no aparece. De todos los demás, sí, Jafet se fueron para el norte, los semitas, en parte también se fueron todos una buena sección, pero luego los descendientes de Cam se fueron hacia el sur, hacia Egipto, hacia Libia, poblaron todo el África, en fin, todo ese tipo de descendencias y van marcando aquí. Ahora, lo que vale la pena aquí considerar es detenerse en los descendientes de Cam. Hay un hijo de Cam llamado Cus y un hijo de Cus que es Nimrod. Prácticamente vamos a hacer más hincapié en Nimrod al principio del capítulo 11, porque este Nimrod era una cosa, una verdadera fichita el amigo, ¿verdad? Era una cosa muy seria, Nimrod. Leemos en la Biblia que dice poderoso cazador delante del Señor. Así es. El problema es que cuando dice delante de, el término que se usa es contra de, enfrente de, en reacción a, o sea, se enfrentaba a Dios. Y prácticamente Nimrod es el padre de todo el paganismo idolátrico que surge de Babel, de Nínive, de todas las ciudades que él fundó en Mesopotamia, porque fundó una serie de ciudades muy fuertes en Mesopotamia. La más fuerte o la más importante de todas estas eran Babilonia y era desde luego Nínive. Entonces, cuando ustedes ven en el libro de Jonás la historia de Nínive, pues su fundador fue Nimrod. ¿Pero él era originario de Nínive? ¿Él? No, él era descendiente de Canaán, era hijo de Cus. Sí, era de Cus. ¿Pero él era originario de donde estaba Noé? ¿O? Es muy posible que sí, de la zona no había habido tanto movimiento. No había habido movimiento, estamos hablando de la parte alta de la cuenca del Tigris y el Éufrates, ahí se ha asentado, en la llanura de Sinar, en toda la llanura de Sinar. Ahora, cuando lleguemos al capítulo 11, vamos a ver una serie de eventos muy, muy interesantes, pero ahorita le seguimos con el capítulo 10, y ahí ya checamos eso. Y retomaríamos el asunto de Nimrod, porque es importante. Dice aquí en el versículo 10, él construyó su reino en la tierra de Babilonia con las ciudades de Babel, Erec, Akkad y Calne. Desde allí extendió su territorio a Siria y construyó ciudades de Nínive, Rehobot, Ir, Cala y Resén, la gran ciudad situada entre Nínive y Cala. Podemos ver que este hombre era muy poderoso y vale la pena hacer una anotación acerca de él. Imagínense que en esa llanura fértil del valle todo el valle entre el Tigris y el Éufrates, había muchos animales feroces. Así que este hombre se dedicó a cazarlos y por eso adquirió un gran renombre y se decía el mejor cazador del mundo. Cazaba las fieras salvajes y por lo mismo fue adquiriendo también un poder político, espiritual, porque era un idólatra. Entonces estaba delante de Dios, estaba en contra de Dios y empezó a adorar a otros dioses. Entre sus cosas que él tuvo, él fue de los que quiso levantar la torre de Babel. Ahí vamos a llegar a eso. ¿En qué versículo va? Ahorita estoy en el 9 y 10.
donde puso sus reinos. Ahora vean el versículo 13. Misraim, 10, 13. estoy en el capítulo 10, en el 13. Misraim En fue general, antepasado de los ludeos, los anameos, los lejabitas, los naftujitas, los patruseos, los caldujitas y los captoritas, de los cuales descendieron los filisteos. Ahora, aquí estamos hablando de la descendencia de Misraim, también en otras versiones bíblicas, en los cuadros de las descendencias, aparece como Egipto. Son egipcios, son los descendientes de egipcios, se asentaron en el delta del Nilo, poblaron, que prácticamente se bajaron a todo el África. Fueron descendiendo, permeando África, Libia, Cus, todos los del Cus, en la actualidad se conoce como Libia, ¿verdad? Todos los descendientes de Cus y Fut, toda esa zona de África. Ahora, de aquí ya vamos llegando a donde vemos toda la parte de los cananeos, pues es impresionante. Yo quiero que ustedes vean y contrasten esto, porque después lo vamos a retomar más adelante. Cuando Dios le da a los descendientes, que son semitas, que son descendientes de los hebreos, a los hebreos les dice, van a entrar a poseer, perdón, ascendientes, Ajá. perdón, tienes razón, van a entrar a poseer la tierra, dice, vas a echar afuera, vas a sacar a los jerjeseos, a los amorreos, a los fereceos, a los jebuseos, todos ellos eran descendientes de Canaán. Increíble, ¿no? O sea, de hecho se llama Canaán a donde va. se cumple la maldición de Noé. Ahí, ¿verdad? De que los echarás fuera y serán tus siervos. Y es algo que después ya entraremos en ese contraste. Y aquí tenemos ahora, ya en el versículo... Una pregunta. Cuando los hebreos van a entrar a Jericó, les llaman los cananitas, Sí. cananeos. Al decir cananeos es que están hablando los hijos de Canaán. Todos los descendientes de Canaán. Sí me explico, los Sí. jebuseos, los hebreos. Todos Por eso ellos. se les llama Canaán. Sí. Okay. Y además, hay una cosa que vale la pena notar. Hay un texto bíblico donde nos dice, aún no ha llegado, dice, no vas a entrar a poseer toda la tierra de golpe, sino vas a entrar poco a poco conquistándola. Y hay un detalle que marca ahí, Dios dice, a los amorreos no los vas a entrar a poseer, dice, porque aún no ha llegado hasta el colmo la maldad de los amorreos. Entonces, como que había unos niveles, ¿verdad? Llegaba ¿De maldad? no sé si de maldad o cómo fuera, que Dios de repente dice, ya es el juicio. ¡Pum! Entraban y poseían la tierra. O sea, esto es algo que vemos que hay una especie de plan maestro, de plan perfecto de parte de Dios, siempre para todo lo que va sucediendo aún. Otra pregunta. En la Cuando expansión. Sara muere, Abraham compra una tierra. Sí, ¿En dónde está esa tierra? ¿Está también dentro de Canaán? en Hebrón. Sí. En Hebrón. Sí, sí. Entonces, ¿también ellos se sienten dueños de esa tierra por lo que hizo Abraham? No, ellos le vendieron y Abraham les compró de una forma muy correcta. Vamos a llegar a esa historia. Ok. Prácticamente la pagó en plata de mercader de alta ley, porque el que se la quería regalar. donar, Así es. te la quiero regalar, Y él no quiso. ¿qué es para mí esta plata? No, dice no. Abraham era muy especial, muy particular y muy justo. Dice, no vaya a ser que digas que yo enriquecí a Abraham, acuérdense cuando Sí, reconquistó, prudente, sabio. era muy prudente, dice, te la compro y te la peso delante de testigos, además. Entonces, compró la cueva de Mamre, ¿era? Sí. Mamre, ¿no? Mamre. Y compró esa tierra especial para sepultar a su mujer, Esposa. Y después a él. y ahí también fue sepultado Abraham. Bueno, pues entonces, pero eso ya es después. Ahorita lo que tenemos es aquí, los descendientes de Sem. Aquí vale la pena notar cómo ellos van, los descendientes de Sem, pues todos ellos son, prácticamente son familiares.
Aquí llama la atención algo, una cosa que no se entiende o no podríamos justificarla. ¿Cómo es que los árabes se pelean con los hebreos? Son hermanos, medios hermanos, ¿sí? Los hijos de Agar y los hijos de Sara, y se van a pelear sus descendencias. Y cuando todas esas descendencias se atacan entre sí, ¿verdad? Hasta la actualidad persiste. Bueno, ¿te acuerdas cuando sale Agar con su hijo. Ismael? Sí. Dios le dice que sería un hombre fiero. Pero ¿no? dice, No, y y siempre además va a estar próspero, en lo contra bendijo, Sí, de lo sus bendijo. Que sería hermanos. un hombre fiero. Y va a estar siempre en contra de sus hermanos. Dice, qué terrible, ¿no? Que bueno, Fue como una profecía, ¿no? pues es la presciencia de Dios que conoce todo ese conocimiento previo que es tan impresionante de todo lo que Dios va haciendo. ¿Tienes algo que agregar respecto a las genealogías, corazón? Pues nada más, el capítulo 10 bueno, el 10 y el 11, acuérdense Para entrar que en al un 11 yo principio quiero sí, es un puente que va a partir del 12, ya se está hablando, ya se De Israel. angosta totalmente, ya habla cuando Dios escoge a un hombre y de ahí van a formar su nación, la nación que él mismo iba a formar. Pero primero tenía que dejar precisamente esta genealogía, estos antecedentes. En un principio el Señor habla desde la creación, desde el capítulo 1 hasta el 11, nos habla de todas las naciones, para situarnos en contexto. Pero de todas esas naciones, Él reduce precisamente por el pecado de todas las naciones, Él reduce a un linaje mucho más estrecho y que nos va a llevar a Abraham, y de Abraham nos va a llevar a Jesucristo. Y eso es muy importante. Entonces el capítulo 10 y el 11 son un puente ya para empezar precisamente a entrar con el pueblo que más que escogido como tal, que sí es escogido, pero en realidad Él formó. Que Dios formó, que Dios fue precisamente No existe llevando Cuidando, a casa. ¿no? Es Cuidando, correcto, ¿no? porque lo fue llevando. es correcto. Ahora, de esto venimos a lo que hemos estado estudiando en Génesis, es que son los hijos de Dios. Sí. Exactamente. Porque los otros, los que Ahora, tocamos decir, son los hijos del hombre. ahora vamos a Porque tocar ese aparte se punto. murieron. Pero, sí. Ya entramos al capítulo 11. No, ¿El diluvio? habla también el capítulo, cuando presenta precisamente a Nimrod, dice el versículo 8 del 10, dice, y Cush engendró a Nimrod, y este comenzó a ser poderoso en la tierra. Aquí se está hablando obviamente de la línea maldita, se oye muy fuerte, pero eso es la línea maldita de Cam, ¿verdad? De ahí viene Cush y de ahí viene Nimrod. Sí. Pero habla precisamente de este hombre que podríamos precisamente poner, él es la ejemplificación de lo que era un nefilim. Ujú. Era un bully, era un Guerrero. opresor, un guerrero. La traducción, algunas traducciones hebraicas Rebelde. traducen vigoroso cazador delante de Jehová. Otras traducciones hebreas dice vigoroso cazador o acosador de hombres, de seres humanos. ¿Por qué? Porque él era un opresor. No solamente se deleitaba en cazar los animales, en superar, en dominar al reino animal, ¿verdad? Que otros no se atrevían. Y, Un abusón. totalmente. Eso es un Un nefilim. Eso es un Nefilim. nefilim. Los vimos, ¿te acuerdas? En Génesis Génesis 6. Cuando vimos precisamente la combinación entre los hijos de los hombres y los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Entonces, esta combinación no es mitad ángel, no es mitad, es un bully, es un hombre que nació poderoso, heredando el pecado. Este nefilim lo vamos a ver reproducirse a lo largo de la historia en ¿cómo se llama? Los zares rusos, en los, ¿cómo se llama? Los faraones egipcios, en todos estos imperialistas, ¿verdad? Que llegaron a dominar las diferentes áreas, a oprimir naciones, a extenderse, porque ese era su objetivo. De hecho, él es el primero
que se manifiesta como gobernante, porque aún en medio de su incredulidad y de su torpeza y del pecado, había el temor de Dios, había el conocimiento de Dios, pero con Nimrod es el parteaguas, es decir, ya no necesitamos a Dios, si estoy yo, ¿no? Pues si yo soy precisamente otro de los nombres, y vamos a ver más adelante. Yo quiero ver eso. Exactamente, vamos a ver más adelante el destino de este Nefilín, o de este gigante, porque se les llamaba gigantes o Nefilín, este bully, este opresor. Entonces vemos que viene obviamente de la línea maldita, se va a repetir a lo largo de la historia en muchos personajes, desde un Hitler, ¿verdad? Sí. Desde un Mussolini, desde cualquier opresor que Calígula. haya ahorita, un Calígula, gracias, sí, cualquiera de estos. Todos estos son El César, ¿no? nefilines, ellos son nefilines, ellos son los gigantes, los opresores, son el espíritu de Nimrod. Y finalmente, y si lo vamos viendo a través de la historia, y los que nos falta por conocer, porque no lo sabemos, ¿verdad? Vienen otros, pero viene sobre todo el anticristo. Y Nimrod es precisamente de una manera profética, está anunciando al anticristo. Es un tipo de anticristo, ¿no? Nimrod. Nimrod. Ahora, Es el primero, sí, mi amor. ahora vamos a ver algo muy interesante. Porque acuérdate que estaba enfrentándose a Dios, anti Dios. Sí, es Ahora- un tipo de anticristo. Ahora vamos a ver algo que es muy interesante. Dice en el capítulo 11, porque esto es vital que lo entendamos. Noten ustedes, en todo esto, tú estás viendo el plan perfecto de Dios, pero el plan del diablo no ha cesado. Él está operando a través de un Nimrod. Y entonces se construye la ciudad de Babel, y luego se construye la torre de Babel. Él quiere construir la torre de Babel. Ahora, ¿qué sucede cuando vemos esto? Aquí hay un detalle que vale la pena considerar. Eventualmente Nimrod se va a morir, y se muere. Pero la madre Semiramis, la reina Semiramis, Y ahí viene ¿verdad? toda la Su señora, Ahí viene toda la tarugada. según esto, tiene un hijo, Semiramis. la mujer de Nimrod. ¿Y de dónde mencionan eso? En la Biblia, Dale, vamos. Ahorita te ella era digo. una promiscua. Era una promiscua y tuvo un hijo, y el cual dice, es Nimrod resucitado. Así es. Y entonces le llama Tamuz. Y, Todopoderoso. y a partir de ahí surge la representación de una diosa madre con un hijo. ¿Te suena conocido? A todas las culturas se va permeando Así es. Todas. una mujer con un hijo. Entonces, de ahí surge. Ahora, ¿qué surge aquí? En esto también tenemos que considerar, no solo surgen las religiones falsas, la madre de las religiones falsas, la diosa madre en oposición a Dios el Padre. Entonces, la descendencia de Sem, la descendencia de los hijos de Dios es Dios el Padre, ¿sí? En relación con el hombre. La descendencia de los hijos del hombre es las diosas madre con hijos, hijitos, ¿verdad? La reina del cielo. Y esto es algo muy fuerte, porque también ellos, vemos el choque de ciudades. De repente, eventualmente, cuando Dios permite que llegue Abraham a la tierra de Canaán, se va asentando, empiezan a conocer todo lo que va a ser eventualmente la ciudad de Jerusalén, y esa ciudad será conocida como la ciudad de Dios o la ciudad del gran rey. Pero Babel, fundada por Nimrod, siempre será la ciudad del hombre. Ahora vean el contraste. En Génesis 11, para tratar de frenar lo que es lo que hace Dios, estaba levantando el gran sigurato, la torre de Babel. Dios confunde las lenguas de todos y los dispersa. Y entonces vean el contraste. Cuando llega a Hechos 2, Hechos 3, en Hechos 2, viene el bautismo del Espíritu Santo y todos empiezan a volver a hablar en lenguas. Y viene la unificación espiritual. Porque se entienden todos. Y ya los que ya se habían dispersado, ahora viene la nueva unidad. Entonces el plan de Dios vuelve a entrar en el propósito de que va a llegar un momento en que la ciudad importante es la ciudad de Jerusalén, donde va
a sentar sus pies el gran rey, desde donde va a morar Jesucristo en el reinado del milenio, ¿sí? Pero tiene que ser destruida la ciudad de Babilonia. Cuando estuvimos estudiando Apocalipsis en Apocalipsis 17 y 18, vemos cómo Babilonia es destruida y juzgada. Entonces, la ciudad fundada por Nimrod, desde entonces, tiene que llegar a un juicio para que finalmente el plan de Dios se cumpla y la ciudad de Jerusalén, Es donde el estaría. gran rey, reine. Es donde- Sí. hoy en día estaría en lo que es Siria y eso. Sí, ahorita el problema principal sigue estando ahí. En Y Alepo, está siendo destruida. en Damasco, la ciudad Siria, Y está más en siendo Damasco, destruido todo eso. toda esa zona. Y un poquito más hacia el norte, donde está asentado ISIS en la frontera con Irak. ¿Dónde estaba Babel? Arriba, entre el Tigris y el Éufrates, en Ajá. esa franja. ¿Qué país? Muy cerca de Nínive, hoy lo que sería Irak. Irak. Es Irak. Porque Irak era Babilonia. Exacto. Irak era Babilonia, pero una de las cosas que también se Babel, dice Babilonia, es sí. que es la gran prostituta. ¿Así? Ajá. Pero la gran prostituta, mucho tiempo, al menos en mis tiempos, se decía que la gran prostituta era la iglesia. A ver, aquí vamos a entender este concepto. Ok. Sí. Vamos a entender este concepto. Una cosa es la cuna de las ciudades de Nimrod, pero todo su bagaje espiritual o toda su herencia espiritual formó la Babilonia actual, que es la mezcla de todas las religiones. Cuando desafortunadamente se transmitió, cuando viene el Imperio Romano, absorbe todo eso, adoptan la religión cristiana, la paganizan y de ahí surge la Babilonia actual, espiritual. No es la Babilonia física. Babel, la Babilonia física prácticamente ahorita sigue siendo, aunque Saddam Hussein la quiso revivir y la quiso reconstruir, no pudo porque además proféticamente en el libro de Jeremías, allá por los capítulos 47 en adelante, y en el libro del profeta Isaías, habla de juicio contra Babilonia. Dice, no se va a reedificar esta ciudad, va a ser guarida de chacales. Pero al fin de cuentas, sí vemos que entró muchísima maldad espiritual. Claro. Inclusive ahí en el libro de Jeremías dice, los valientes de Babilonia se encerraron como mujeres, se debilitaron y sus rostros se demudaron. Y pues ya estás hablando también hasta de una previa, a lo mejor un SIDA previo, qué sé yo, no sé, pero estamos hablando de una enfermedad de que ya entró toda la maldad, todo se mezcló. ¿Dónde se cumple y dónde se reduce a esto para ya terminar con este punto? Romanos 1. En el libro de Romanos capítulo 1, cuando dice, no tuvieron cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de animales y de hombres corruptibles. Ahí fue cuando empezaron a adorar imágenes de bueyes, así se ejemplificaba Nimrod, imágenes de Baales, ahí surgen los Baales. Y las homosexualidades y las transexualidades y todas las cosas suaves. Prácticamente. Sí, claro, Sí, mi amor. todo surge en Babel. Bueno, desde Génesis 3:15. Desde Génesis 3:15, pero el esplendor alcanza su Ah, esplendor sí. Dios. en Babel. Por eso Nimrod, siempre que te lo comento, es bien importante porque su madre es... Semiramis era una cosa. No, pero no es la No, madre es de esposa. Nimrod. No, es la es la mamá, madre de mujer. Tamuz. Es mamá de Tamuz. Tamuz. Y Semiramis nombra a su hijo Que es como Nimrod. no es Tamuz, su hijo es Tamuz. Ujú. Su papá, a ver, Tamuz es hijo de Semiramis y Nimrod. Así es. Ajá, Entonces ¿Era? esposa de Nimrod. es correcto. Y es mami de Tamuz. Ahora, ¿Y también llama a aparentemente, Tamuz qué? noten, ¿Qué lo llama? Lo llama precisamente el heredero directo. Y si su padre era el Todopoderoso, porque así se nombraba él, Sí. Él es el el hijo del Todopoderoso, Todopoderoso. entonces el hijo del Todopoderoso, él también era Dios. así es. Entonces, pero como ella era mujer del Todopoderoso, ella era mujer diosa, la madre de todas las mujeres, la madre, y de hecho la reina Y ahí de los surge- cielos. Ella se autonombró la reina de Y ahí los surge cielos. toda la No, idolatría. bueno,
todo lo que te Aquí esté lo vas a sonando ver. conocido, de ahí viene. ¿En qué ahorita lo vas a leer? Y no solo en México. Pues yo nunca he leído eso. ¿Dónde está eso? Ahora te voy a pasar todos los argumentos. Esto lo vas a volver a ver en Apocalipsis. Ujú. En el Apocalipsis se retoma precisamente. Esto lo narra ahora sí que la historia y la mitología Sí, no está exactamente asiria. considerado aquí en la Seminario. Biblia. Sí. Semiramis. Ese Miramis no aparece en la No. No, como tal no. Con otro nombre aparece. Pues sí, después Es habla posible. precisamente es Astaret o Astorte, ¿sí? Astarte. Astarte. De estos sí has Hasta los escuchado. diosas de los Tenemos a Isis, en Egipto está Isis, en la India está Indrani, en Asia está Cibele, y Diana. en la Tierra Santa es Asterot o Astarte, que después. Claro, ya más especificado, todas las mismas figuras en función de esta historia tan tremenda de este opresor Nimrod con su mujer y su hijo, porque su hijo heredó Era todo Tamuz, esto. ¿verdad? Era Tamuz, hijo de Semiramis y Nimrod. Ajá, entonces se va manifestando en diferentes culturas. Como él era un emperador, vamos a decirlo. Prácticamente. ¿Un arquetipo del anticristo? Exactamente, claro. exactamente. Es un primer tipo de anticristo, más vamos a decir, es el primero. ¿Sí? Es el primer anticristo, por así decirlo, porque habla de seducir a la gente. Este la seducía como por la fuerza, ¿no? Era opresor, todo. El anticristo que ya estudiamos en el Apocalipsis, va a ser seductor en un principio. Dijimos que en un principio va a ser como que atractivo, simpático, ¿verdad? Y ya que no sea todo, ¡purrón! Sí, se La presenta opresión. todo. Va a Que es manejar, correcto. va a manipular ¿Qué la pasó mente. con Hitler? ¿Qué Sí. pasó con todos los que tenemos todos los tipos de anticristos, ¿no? Tenemos a Nerón, a Hitler, tú mencionaste acá. Alejandro Magno, A Alejandro que era Magno, un ¿no? Homosexual. homosexual, Bueno, bisexual. lo que gusten, lo que Entonces, Es que en gusten. esa época los griegos hacían de No, todo. pues pues el cuerpo era lo ¿De máximo. dónde venían? Here, there, ¿De dónde venían? En esa época, Bueno, me refiero a que culturalmente era... Aceptado. Era súper normal, Ahora igual, pero- ahora ya nos lo trajimos para acá. Nos Ahora sí, helenizamos. con la ideología de género, sigue igual. Ahorita está fuertísimo, ¿no? Sí, la imagen para que te ubiques, la imagen de Nimrod posteriormente va a ser conocida como Baal, ¿sí? Los Baales. Él va a ser como Baal o Ninus, de donde viene Nínive, porque adoraban al Baal precisamente, Ninus, Marduk, ¿sí? Cuando se ofrecían los Dios niños Marduk. al dios Marduk, o Marduk, o a Moloch, o Molech, Entonces, todas estas son imágenes o surgen de manifestaciones, otras formas de nombrar al mismo Nimrod, al opresor, ¿sí? Que es el primer tipo de anticristo que surge en la Biblia. Por eso, sí es importante, porque si conocemos el perfil, y bueno, yo les voy a mandar, a ver si me ayudas, Gina, a traducir los significados de las ciudades que él funda, porque además es un megaconstructor. Sí. El amigo es un planificador, es un urbanista, vamos a llamarlo, pero los nombres de las ciudades y la secuencia en la que las van edificando hablan de su perfil, de su personalidad, ¿sí? Entonces, eso es un significado, nada más que tengo los significados ahora en inglés, y Gina yo creo que me va a echar una manita, ¿sí? Entonces, no, si quieres, se los vamos dando y... déjenme las tengo acá. No, es que es impresionante de verdad mirar Mientras cómo los todo busca tiene... Lucien, mientras los busca, nada más piensen en el choque. Babel, la ciudad del diablo; Jerusalén, la ciudad de Dios, ¿sí? La descendencia de Sem, la descendencia de Caín, y en choque siempre. De Caín. Bueno, sí, de Cam, perdón. El diablo siempre buscando usurpar, buscando gobernar. Y Jesús viene como la descendencia directa desde Abraham, desde la promesa de Abraham, y viene
el cumplimiento y el plan perfecto de Dios, el propósito de Dios y la redención y la restauración de la raza humana acerca de la fe en Jesucristo, para que podamos encontrar y podamos ver cómo todo esto tiene, al analizar lo opuesto, vamos viendo cómo lo perfecto de Dios se va cumpliendo. ¿Ya encontraste las traducciones? Sí, está trabajando. de hecho- Si quieres ir mencionando en el capítulo 10 Ujú. cuáles son las ciudades. Vamos a ver las ciudades. Ujú. Versículo 10 del 10. Babel entonces se instituye como ciudad Perversa. perversa mucho antes de Jerusalén. Claro. No existía Jerusalén. ¿no? Jerusalén no existía, estaba en manos de los jebuseos, de los No había una cananeos, ciudad de Dios, cananitas. había Todavía no, pero ya estaba en el plan de Está Dios. preparando Dios. Es que Va a primero. llevar a Abraham ahí, Exactamente. y la descendencia de Abraham va a poseer la tierra, y va a poseer a Monte Sión, y en Monte Sión se va a edificar la ciudad del gran rey. Pero entendamos que Dios desde la creación primero prepara el escenario, prepara todas las cosas para ir poniendo precisamente su plan perfecto. Entonces primero nos está dando la oscuridad y la maldad en la que de alguna manera, teniendo otras oportunidades, Dios da más oportunidades, pero pues aún después de haber arrasado con la humanidad, pues recién bajaditos del arca, ¿verdad? Todavía, bueno, pasaron algunos tiempos para que creciera la viña, pues el mismo Noé, ¿verdad? Lo primero que hace es embriagarse y desnudarse. Entonces, no le estamos juzgando porque Dios no lo juzga, ¿no? Como tal. Sin embargo, da pie a que se abra, pues, toda esta parte de la maldición, porque él mismo es el instrumento de maldición. Noé maldice a la descendencia de Cam. De Cam. Ujú. Pero también dijimos que no nada más era esa vez que Cam No. hacía algo con su papá de esa manera. Seguramente. Y seguramente. ya venía No lo sabemos. no, o sea, El no. mal La es Biblia como no Caín. dice. Porque de alguna manera vas a decir, pues la culpa tuvo Noé que se embriagó. No, No, espérame. Cuidado porque la Biblia no lo dice y no tenemos, creo que tú no estuviste la vez que compartimos sobre eso. Es muy delicado que alguien afirme categóricamente que Cam abusó de su papá. Porque No, esas son, no. espérame. Yo no dije eso, Espérame, es que ahí voy. En la red te vas a encontrar cualquier cantidad de predicaciones de gente que afirma que Cam abusó de su papá y descubrió su desnudez. Utilizan el término descubrió su desnudez, pero la Biblia no dice que descubrió su desnudez. Dice, Vio. Lo vio vio. a su padre desnudo. Es muy diferente. Entonces no podemos adjudicar o asignar textos o palabras que no están en la Biblia. No. Interpretación. Literal dijimos que Interpretarlas. lo íbamos a tomar, literal. Literal, tal como está, simple y sencillamente lo vio desnudo, Analizando las se diferentes burló de versiones. él Porque en y una sí se descubrió su desnudez, pero viendo las palabras originales, de ninguna No dice dice. descubrió su desnudez. en la Reina Valera. Ah, que no. A ver. En ninguna no? dice descubrió su desnudez. ¿Cómo, bebé? ¿A qué no? Reina ¿Qué Valera. pasa? A ver. Y vaya que lo estuve buscando en todas las versiones. Cam En el- de a su padre. No, ¿Qué ese no Es no? 9, es 9:18. 9. 9:18. Cuando va. Sí, entonces. Dice, es más, hasta esta versión que es muy actual, dice en el versículo 22, Cam, el padre de Canaán, vio La desnudez que de su padre estaba desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. ¿Qué dice la Reina Valera? Así Vio su desnudez. Vio la Vio la desnudez. desnudez de su Y los de padre. otros lo cubrieron. Ahora noten, fíjense nada más, yo creo que para mí esto ya es exagerar la teología. Cuando la gente dice, lo vio desnudo, dicen, no, descubrió su desnudez. Descubrir la desnudez según ¿Y no Levítico se vio? significaba que tuvo relaciones con su mamá. Ay, Punto número uno. Punto número dos, que vio desnudo, eso de vio desnudo también significa que Violó pudo haber al papá. abusado de él. Entonces, si la Biblia no lo dice, ¿por qué encontrarle? Pero yo no dije eso. Yo no dije eso No, ahorita. bueno, no. Yo lo que estaba diciendo es que sin duda ya había perversidad Ah, en el corazón de Cam. Claro. O sea, No yo es la no dije culpa de eso. Noé. Que no nada más fue porque lo vio Ok, desnudo adelante. y no cubrió su rostro, sino porque
él era ya perverso, vaya. Sí. Lo que pasa también es que lo que él hizo fue burlarse de Así es. su papá. Se burló de Se lo su platicó papá. a sus hermanos. Así es, Eso es en forma terrible. de fósforo. Pero En no, realidad no eso fue dijeron. por lo que ocasionó la maldición. Y aunque la gente diga, ay, nomás porque se burló de su papá, No. vean qué delicado era burlarse del padre. Era Y muy sigue Es siendo delicado. delicado Sigue burlarse siendo. de Es su papá. delicado. Dios sigue juzgando eso. Cuando un hijo se burla de su padre, Dios sigue juzgando eso. Imagínate, en aquella época los apedreaban. Bueno, vamos a ver los nombres de las ciudades. Porque no fui a Apocalipsis. Vamos a Génesis Ajá. y vamos a leer. Tú tienes las Yo la tengo. ciudades, por favor. Las ciudades están en el capítulo 10, dice en el versículo 10, ¿Qué? 10, 10, 10. Ujú. dice, hablando de Nimrod, Ajá. él construyó su reino en la tierra de Babilonia. Vas a ir dando. Ajá. Aquí vamos a ver porque Babel y Babilonia son geográficamente diferentes. Son Ajá. diferentes, sí. Sí. Ah, yo pensé que era lo mismo. Dice, y fue la cabecera, dice esta traducción, y fue la cabecera de su reino. Vamos a ir uno por uno. Ahora, Babel. Babel. Babel significa ya en el idioma semítico, significa confusión o mezcla. Chulada de Babel. ciudad. Ajá. Qué hermosa Confusión. En el lenguaje que hablaban anteriormente todos, ¿sí? Porque había un solo idioma antes de que viniera la confusión, pero antes de que vinieran significaba Bab-el, todas las palabras terminadas con el implican a Dios. Entonces Bab-el en aquella lengua antiquísima que no es ni semítica, sino esta ya vinieron después, significaba casa de Dios. Ok, sí, cierto. Babel, Ajá. ajá, era casa de Dios, pero Nimrod la convirtió en casa de dioses Ajá. y del diablo, ¿no? Ese De es el todos, problema. exactamente. Pero significa, siguiente ciudad que Erech. Erech. Erech, espérame, ¿dónde es que la tenemos? Ereka, Babel, Erek. Ujú. A ver si tú Hasta ayudas. abajo. Rafa. Fortalecer. Fortalecer. Entonces, eso significa, Erech es fortaleza, que dice que en la confusión Nimrod se fortalece. Se van a ir ligando, ¿verdad? Los estudiosos van viendo. La siguiente es Akkad. Akkad. Sutilmente. Dice, sutilmente. Vemos aquí las artimañas, ¿sí? Akkad quiere decir sutileza, sutilmente. Qué interesante. Luego Calne. Fortaleza de Anu. Ajá. Empieza la fortaleza de Anu, ese es el... Ya empiezan los dioses. Los falsos. dioses Cané, Cané. con H, ajá, al final Cané, Calne. Calné, En el Calné, versículo 10. ajá. ¿Qué significa Calne? Caine? Fortaleza de Anu, que empiezan ya a manifestarse los dioses, que empiezan. Y luego, Dice en el 11, desde allí extendió su territorio a Siria y construyó las ciudades de Nínive, ajá, Rehoboth, Ir, Cala Y y Cala. Resén. ajá, ¿tienes estos? Sí. Ujú. Nínive, morada de Ninus. Y vimos que Ninus era otro nombre de Nimrod, ajá, era el mismo Nimrod, pero manifestado más tarde. Morada de Nimrod. Rehoboth. Luego, Rehoboth, ¿no lo tienes? Caminos anchos o calles. ¿Ok? Entonces vemos aquí la planificación de este Imagínate el hombre. urbanista, el amigo, un tipazo. en Luego, ese Cala, sentido. ¿Cuál fue el anterior? Después de Rehoboth con H. Re- Rehoboth. Cala. Bot, de H. Cala. Calles anchas, ajá. Y luego, Cala, Terminación y resistencia elástica. ¿ok? Habla de resiliencia, no sé si han oído hablar de esta palabra, sí, ¿verdad? cuando estás en Importante. algo y Cuando estiras una liga y regresa a su Regresa a lo punto. mismo. Entonces, esta era precisamente una de las estrategias de Nimrod. Estirar, poder estirar, oprimir al máximo y luego regresaba a su lugar y volvía a hacer lo mismo. Entonces, Kala significa resistir, ¿no? O resiliencia. Y Resen, Resén, la gran ciudad situada entre Nínive y Cala. Abigarrado. ajá. ¿Qué es abigarrado? Abigarrado. Es como... Protegido, no, cubierto, sí, como protegido. aferrado. Aferrado. A algo, ¿Qué es exactamente. Eso es. abigarrado? ¿Cuál? Es como aferrado. Resen, la última. Resen. Que dice, la cual es ciudad grande. Es la última que él construyó,
pero se habla históricamente que fue una de las grandes ciudades, fue una metrópolis, pero por eso la llamó aferrado, abigarrado, es decir, compacto en él, No toda sabes centrada en él. El significado es que tiene muchos colores mal combinados, que está compuesto por muchos elementos muy diversos, sin Abigarrado. guardar orden o conexión entre ellos. Entonces habla de desorden también, ajá, desorden. Dentro de un cúmulo. Exacto. Ahora, Es no que tiene eso es cóctel. Ok. Lo que importa aquí Coctelito entonces ahí, es precioso. darse Sí, cuenta eso fue muy que interesante, a mí me gustó. esto da un cuadro completo de la personalidad Así es. de Nimrod. Así es. El tipo le movía por aquí, le movía por acá, le movía por acá, si se le soltaba por acá también lo agarraba, Ujú. lo agarraba por acá y además era un poderoso cazador. Digo, como líder, totalmente manejado por el diablo. Era Y él un tenía tipazo. control puesto que había desorden. Así es, claro. Y Exacto. en el desorden tenía control. Ah, Fíjate qué terrible. es que eso es lo que le daba el control. El desorden le da el control al que Noten- lo provoca. Noten algo, y esto es muy serio. En realidad, en toda la historia, se ve lo mismo. Cuando un país está en orden y quieres derribar un gobierno, metes desorden y luego lo controlas. Exacto. Y es parte de lo que Claro. hasta la fecha sigue funcionando. Para eso son las guerrillas, Sí, para eso todo. son El desequilibrio Desestabilizas económico, la injusticia, y luego yo- tratas de Los poner porros. ¿Qué orden fue lo que hizo y Hitler? controlas. ¿Qué Exacto. fue lo que hizo Exacto. Hitler? Y todos los demás. Todos Ajá, demás. exactamente. Que ya no. ¿Qué pasó en Venezuela? Yo no soy de este ¿Y planeta. lo que pasó en Venezuela? Y en ¿Qué todos está lados, mi pasando? amor. Y el PRI. Y nada más hay que voltear a África. Hay que voltear de verdad a lugares donde, y sobre todo lugares donde está creciendo la palabra. Porque junto a esto, y también lo vamos a ver, Está la junto a gracia, esto ¿no? está la genealogía de Sem. Ujú. ¿Sí? Entonces, junto a todo este panorama pavoroso, terrible, opresivo, ¿sí? Está la genealogía, está el remanente que Dios está guardando, que Dios va protegiendo, ¿sí? Porque además cuenta con la obediencia, La cuenta, gracia, ¿no? es correcto, la gracia de Dios, pero también su soberanía. Y Él decidió por aquí, pero también estos mismos decidieron seguirle a Él, a Dios, ¿no? Entonces esta genealogía semita que vamos a ver más adelante, donde Sem o Shem significa nombre. Qué curioso, porque el Sigurat es la pirámide o torre que se querían manda. levantar. Uno piensa en una torre así como la de Pisa, no, ¿verdad? Cuando dicen torre de Babel o nos la han dibujado así como... Es un Sigurat, luego les mando una foto, alguien hizo una simulación, lo quisieron reconstruir en Ur, un Sigurat del principio del Sigurat que tiene una base, como una pirámide egipcia prácticamente, Sí. enorme. Sí. Y justamente tomaron la foto cuando va pasando un avioncito junto a él. Entonces se ve la proporción del Sigurat junto al avión, que pues realmente es una avioneta de cierto tamaño. Pero no Se ve- acaba en punta. No acaba en punta, está Perlita. porque Aquí está son- incompleta. A ver, Está incompleta. vean ustedes también algo muy importante para añadir. Pero va. ¿Por qué destruye Dios no permite que sigan construyendo la ciudad de Así Babel? es. Porque en la torre de Babel, Querían llegar a Dios. Querían llegar al cielo. no, espérame, Cuidado. querían poner un sigurat Ajá. en la torre de Babel. El sigurat era para Hay adorar muchos a sigurats. las estrellas. Así es. ¿Para qué? ¿Qué es un figurat observatorio? Es Un una- observatorio. Observatorio, pirámide, templo. Es una pirámide chata, ¿sí? Es una pirámide donde encima se coloca un templo de adoración. Y obviamente, como es un observatorio alto, es adoración a De ahí surge los celestes. toda la cuestión de la astrología, las bases de la Exactamente, astrología, cuáles son, exactamente. las estrellas y sus constelaciones, los 12, y la gente todavía sigue embobada con eso, creyendo en lo que dice su horóscopo. De ahí surgió todo eso, todo eso. Entonces imagínate si Dios iba a permitir No, que se claro quede con que no. eso, pues va para abajo la confusión. Pero a en Dios la nos Biblia disperso. no menciona eso de que porque querían llegar. Subir al cielo, No, ¿no? es Llegar al evidente. cielo. No, ni ellos mismos, obviamente, ellos
en su lógica y en su inteligencia, porque también había algo de inteligencia humana, No iban a alcanzar. no iban a alcanzar el cielo. O sea, Que la Biblia sí ¿qué lo parte dice. del cielo? Dice, rindieron culto a todas las estrellas del cielo. No, bueno, eso es otra cosa. Pero- Rendir pero culto, tiene que ver con eso. pero no pretender llegar. O sea, no lo construyeron para tratar de llegar al cielo. Sino para comprender Les mejor el marco cielo. dos propósitos por los que fue construido la Torre de Babel o Sigurat con Z, doble G, los que lo escriben. Sigurat viene precisamente de esta, es una pirámide con muchos escalones, ¿sí? Y es una torre, en este caso, hay varios Sigurats, no creamos que es el único. No, por todos lados. Ya después se Hasta reprodujeron, los mayas por tienen, supuesto, claro. Todo ¿sí? el mundo. Primer propósito por el que Nimrod quiso construir, para llegar al cielo, entre comillas, para así poder hacer un nombre de ellos mismos. Es decir, como no había ninguna construcción tan grande como ella, algo que superara a todo lo existente. Eso era lo ¿para qué? Para que el nombre del constructor precisamente los identificara y los tuviera unidos. Y la otra, para asegurarse que ellos no fueran esparcidos. Qué interesante. ¿La encontraste? Qué bien, me impactó. Entonces fue construido para no ser esparcido. La segunda razón, para no asegurarse que no fueran esparcidos. Ajá, ¿ves? Es el Ese seguro. es el Sigurat. Ajá, para que no fuesen esparcidos. En resumidas cuentas, alguien dice por Yo aquí, pensé que era así, circular. rebeldía, Puede no, ser, también nos hacían. Ah, pues como una pirámide. es chata. La primera Así que es, dijiste, cariño. ¿qué fue? La primera es para llegar, entre comillas, para llegar al cielo, para poder hacerse un nombre. Este es un Sigurat. Acuérdense que dice nombre como reputación. La palabra nombre se refiere a reputación. Realmente no es el nombre como tal, sino reputación. Ahora noten, ahí agrego algo. ¿Por qué es tan importante que Dios recalca? Para gloria de mi nombre he creado este pueblo. Bueno, se viene El con nombre de Dios, cuando hablamos del nombre de Dios, ¿verdad? Que tu nombre sea engrandecido sobre todo nombre, no hay otro nombre dado a los hombres, siempre tiene que ver con la grandeza de Dios. Pero Nimrod quería tener un nombre. Claro. Así es. Él quería hacer el Y otra de las cosas, Shem o Sem significa nombre. La palabra, descendencia la descendencia de del Dios. nombre, pero del nombre que Dios puso. Exacto. Del nombre de El verdadero Dios. nombre. Qué interesante, ¿no? O sea, siempre el diablo compitiendo al mismo nivel Esa es la con cosa. todo el tiempo. Ah, tú dices esto, tú dices rojo, yo digo colorado, Exacto. ¿no? Tú Lo dices disfrazo. azul, yo digo turquesa, no sé. Lo Siempre disfrazo. disfrazando, ¿no? Entonces, él quiso hacerse los dos propósitos. Y otro de los puntos muy importantes, Dios no estaba en contra de la construcción. No. De alguna manera permitió que Caín fuera el primer constructor, acuérdense. Pero el problema es la intención. Y la intención, si Dios cuando bajaron del arca, ¿cuál fue la primera instrucción que les dio a las familias? Fructifiquen, multiplíquense y espárzanse. Pero aquí estaban juntos, porque aquí lo No, que dice es ¿qué que quería Nimrod? Júntense y no se vayan. Ese es el Y punto. Se llama desobedecer a Dios, punto. Punto. Si Ahora. Dios dijo esto, yo hago lo contrario. ¿Ven por qué es tan importante que cuando viene el Espíritu Santo vuelve a unificar el lenguaje, pero ahora sí, espárzanse y llenen la tierra? Pero es Dios quien lo hace. Así es. Aquí es Nimrod el que quiere hacer. ¿Por qué si él dijo que nos esparciéramos? Hay que estar juntos. ¿Por qué? Porque el que seguía quería Controlar. seguir controlando, exactamente. Entonces, Como cuando se quieren independizar algunos lugares. Es correcto. Como pues, si yo soy el en rey un de- imperio, Exacto. cualquier España nación contra que Cataluña. quisiera independizarse, pues inmediatamente le daban cuello, ¿no? A pagar las independencias o los brotes de rebeldía o brotes de independencia literal, ¿no? Entonces, el Señor lo que dijo es, pársanse, porque multiplíquense, llenen la tierra. Esa fue la orden de Dios. Y Nimrod dijo, no, yo decido cuándo, cómo y cuántos. Entonces, Dios no estaba en primer contra rebelde. de la construcción per se, ¿sí?
estaba en contra de la intención detrás, que es la Que absoluta siempre conoce la rebeldía, intención del corazón. claro, y la Amén. desobediencia de Dios. Es si Dios dijo esto, ¿por qué lo voy a hacer? ¿No? El que cuestiona a Dios en todo. Entonces, esta parte de no esparcirse. Y Dios dice, bueno, entonces ahora vamos a ponerlos y vamos a esparcirlos de a de veras, ¿no? Y ahí está el plan. Esto es interesante. Si quieres hablar acerca de esta, cuando Dios Está bien baja, interesante. no, es precioso. Está elevadísimo. Pero elevadísimo, pero nos hace Tengo que entender. volver a estudiar mucho. Ahora sí, ¿qué dice Dios cuando baja tú, amor? Sí. Cuando confunde, precisamente. A partir de ahí se llama confusión. Fíjate lo se que llama. dice. Entonces, Ya estamos en el 11. dice aquí en el versículo 5. Ujú. Vale la pena, el 11:5. 11:5. 11:5. Miren qué impresionante. Pero quiero leer el 4 Sí, para claro. que vean la intención y a ver a qué les recuerda esto y ahorita lo Ujú. menciono. Dice, entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Ahí están las dos intenciones. Ahí está la intención del corazón de estos. Pero fíjense, nos hará famosos. ¿Qué fue lo que vio Eva justamente cuando le toma el fruto prohibido? Dice, seréis como dioses, dioses. conociendo el bien y el mal. O sea, ya comparado con 1 Juan 2, 14 al 16, donde dice, ¿verdad? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne. Todo eso es prácticamente Babel, es la esencia de Babel. Ujú. Y esto es lo que está diciendo este hombre, ¿verdad? Nos hará famosos y evitará que nos dispersemos. Queremos ser famosos, queremos estar unidos en Y una nos caemos sola. también. Y entonces dice el versículo 5. Sí, Ahí estaban viviendo todos juntos los hijos de Sem, Cap y Jafet. Sí, de alguna manera sí habían Todavía. empezado a invadir porque pues ya eran muchos, ¿no? tenían que haberse, pero Un no poquito, todo, pero no se abrieron grandemente, todavía no, porque todos hablaban un mismo idioma. Y solo Dice, es el uno. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. ¿Qué leemos aquí? ¿Con quién está hablando Dios? Con el Espíritu Santo y el Hijo. Por supuesto, Claro, ¿verdad? con Estamos Elohim. hablando Ajá. Elohim, tratando de que pues, vamos a hacer. Pero fíjense que hay algo que a mí me llama mucho la atención. ¿Qué creación tan perfecta hizo Dios con todo y su caída? Que dice, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Cuando el hombre está poseído por un espíritu demoníaco, Maligno. un espíritu maligno, y está en contraposición de Dios, vean a Hitler, ¿quién lo detenía? Nadie. Nadie lo detenía en su tiempo prácticamente. ¿Quién detenía a Atila el Uno? ¿Quién detenía a Calígula? Alejandro Magno. ¿Quién detenía a Alejandro Magno? Bonaparte. ¿Quién el mismo detenía a Bonaparte. Artajerjes, Ujú. el persa? Entonces, cuando vemos estos grandes líderes, grandes hombres, grandes Gigantes, Nefilim. estos nefilims, nos damos cuenta de esto. Dice, nada de lo que se propongan hacer les es imposible. Qué terrible que Dios mismo tenga que catalogar a la gente y dice, híjole, los diseñé tan bien, los crié tan bien, los hice tan perfectos, me salieron tan bien, que ahora nada de lo que se propongan hacer les va a ser imposible. Bueno, pero yo soy Dios, los voy a estorbar un poquito. Y entonces vemos, dice, vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera, el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas y así los dispersó por todo el mundo. Quisiera que retomaras el principio de lo que dice en su corazón este pueblo que quiere construir la torre. Que dice, Comenzaron a decirse unos a otros, Ahí está. vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. La tecnología de la construcción ya la tenían. Ujú. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra
y la brea se usaba como mezcla. Era una mezcla caliza con aceites bituminosos, era un cementante formidable. Yo como constructor veo esto y digo, wow, esto no se movía, qué concreto tan bueno tenían en esa época, ¿no? Y entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Para esto quiero llevarnos a Santiago 4:13. Santiago 4:13, vamos a leer hasta el 15, 13, 14 y 15. Santiago 4, 13, 14 y 15. Dice, Ea, Santiago 4, mi amor, 4. Ajá. 13, 14 y 15, Nuevo Testamento. Ea ahora, dice esta traducción, los que decís, tengan cuidado, es como decir, aguas, los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y compraremos mercadería y ganaremos, o sea, planes perfectos míos. Mío, no de Dios. Y no sabéis lo que será mañana, dice el 14, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual, dice el 15, deberíais decir, si el Señor quisiere, y si viviéremos, haremos esto o aquello. Esta voluntad Era del hombre. jamás se consultó con Dios. Si Dios quiere, construiremos. Si Dios, por supuesto, porque la intención de su corazón evidentemente era hacer a un lado a Dios. No nada más esto, y habla, me vuelves a leer por favor lo de los ladrillos, la parte de los ladrillos. Vamos a la hacer técnica. ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Ahora vamos a Éxodo 1:14. Solamente estamos viendo los símiles. Yo quisiera Sí, mi amor. leer mi traducción. Ah, que por dice, favor, adelante. porque esta sabiduría no es que descienda de lo alto, sino terrenal, animal diabólico. Ah, claro. De Nimrod. Cuando tú decides la de Nimrod y cuando tú decides sin el favor de Dios, si Dios quiere, si Dios permite, es sabiduría Humana. diabólica. Diabólica. Ha sido más claro, Nimrod, ¿no? O cuando estamos alejados de Dios. Esto de los tabiques también proféticamente, qué interesante, proféticamente, de alguna manera, estaba afectando también aún a los hijos de Dios, ¿sí? Porque en Éxodo 1:14 tenemos, dice, y amargaron su vida con dura servidumbre. Estamos hablando de los egipcios Cuando al cautivaron. pueblo de Israel, cuando fue cautivo en Egipto. Los amargaron, dice, en hacer barro y ladrillos y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigorismo, ¿sí? Aquí habla de la esclavitud tan fuerte que tuvieron que vivir los hijos de Dios, pero eso nos deja ver claramente que Nimrod no tenía puros voluntarios, tenía esclavos, Uy, sí. tenía gente oprimida, tenía gente, ahora sí que a su servicio. Era otro Nefilim, era otro gigante como los mismos egipcios, el faraón que oprimía al pueblo de Israel. Pero también de alguna manera cumplió un propósito. Ah, claro. Siempre. No se contaminaron tanto de estarse juntando con los egipcios, Ujú. sino que el pueblo se mantuvo puro, puesto que los mismos Aislados, egipcios ¿no? Ajá. los despreciaban. Ajá, los despreciaban, ¿sí? Y por otro lado, el ser esclavos Ujú. los hacía desear irse. Claro, claro, ¿No? claro, sí, Si esta no parte estaba bien ayudó, pero contento qué tremendo. El problema es que lo que había verdaderamente en el corazón de ellos, se reflejó en el desierto. En el desierto, ¿qué hicieron? Voltear hacia Sí, atrás. porque de alguna manera Estábamos mejor allá. Echaron marcha atrás. Sí. Nos iba mejor, comíamos mejor, no nos faltaba nada. Cuando si los oprimías, los oprimían, los tenían a pan y agua, los golpeaban, en Oye, fin. pero es parte de nuestra naturaleza. Pero, Es que eso por fue- Siempre supuesto. volteamos y pensamos que el pasto de enfrente es más verde. Eso Porque el produce pasado la- fue la- mejor. Así es, Cierto. así Eso es. produce la teología de Nimrod. Lo que Exacto, sí llamábamos exacto. la teología de Nimrod, Sí. mentalidad de esclavo. Así es. Así los hacía vivir. Claro. Esclavo de paganismo, esclavo de falsas religiones, esclavo de falsos dioses y esclavos de un poderoso. Ujú, exactamente, ¿no? Quiero hablar nada más, un paréntesis, sobre todo porque Nimrod es una de las posturas que hay. Esto no nos
nos afecta porque nosotros no somos racistas ni nada, pero es interesante visualizar cómo Dios de verdad ya estaba hablando sobre las naciones. Hay quien sostiene que como es hijo de Cush o de Cus, siempre que se habla de cusitos o de cusitas, de hecho la esposa de Moisés fue cusita, Así es. y la juzgaron sus dos hermanos porque era negrita, ¿sí? Morena. Entonces, hijo de Cus directo, se sostiene que Nimrod era un negrote. Era un hombretón de estos como de película que hoy tenemos, ¿verdad? Era un negro Poderoso. fornido, poderoso, cazador, Fuerte. imponente, Podría ¿no? haber sido. Entonces su imagen pudo haber sido nada más, es como un detalle cultural posible, no nos oponemos, eso no lo hace menos por tener la piel de otro color, pero por el hecho de ser cusita y precisamente porque tiempo después Aarón y María se burlan de la mujer de Moisés. Pero que era, les va como les va. no, eso es otra cosa. Era cusita, ¿no? ¿Ahí dice Entonces cuando cusita? dice cusita, La esposa de... dice cusita, de Moisés. ajá, o en unas traducciones, las más antiguas, dice cusita o cushita, pero Cush precisamente venía de esta parte Séfora. egipcia. Séfora. El eunuco, también el eunuco al que se acerca, Ah, está, perdón, Felipe. Felipe. Ah, Felipe. Felipe era Ay, etíope, hay traducciones que dicen que era cusita, O sea, Sí. moreno. o sea, negro. Moreno. Ajá. Ahora, un detalle muy interesante respecto Nada a más eso. También detalle está la cultural. otra teoría de que en realidad Aarón y María se enojaron con Miriam, se enojaron con Moisés porque tomó mujer cusita. Ujú. Es posible que Séfora, hija de Madián, fuera su mujer original y después tomó una mujer cusita y fue por lo que lo conflictuaron. Entonces, esa es otra teoría que Pero habría es que una teoría analizar. lo que no dice la No, Biblia. No lo dice, Nada más habla de lo su esposa mencionó. Séfora. Lo menciono por si vale la pena. Yo siempre Exacto. me cuestioné, bueno, ese Moisés abandonó a sus pobres hijitos, pero ya los hijitos ya estaban hijotes. Sí, pues la edad que Ya se era fue. otra vida lo que ellos ya llevaban. Es correcto, ¿no? Incluso la madre los circuncidó ya grandes. Ujú. Ajá, entonces... Ah, pero estás hablando de Séfora. Sí, 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 de Séfora, porque Séfora circuncida al otro hijo. Regresando entonces Eso, a cuatro. Sem habla precisamente el aspecto de la genealogía de Sem, contrario a lo que quiso hacer Nimrod o Asur, lo van a ver también en la Biblia como Asur, hasta nombre de ciudad, es el nombre de Nimrod, o sea, Nimrod ponía su sello donde iba pasando, ¿no? ¿Cuál era? Es otro, ¿perdón? ¿Cuál era como azul? Nimrod es lo mismo que Asur, cuando lo vas a ver también de otra ¿Sabes manera. como quién me lo imagino? Como Gengis Khan. así Ándale, con cara de malo. ándale, Malo. exactamente, ¿no? Con Como un Gengis aspecto Khan. imponente, con un aspecto hasta temerario, ¿no? Entonces vemos precisamente esta descendencia de Sem, que es la descendencia del remanente. Sem quiere decir nombre, a mí me impactó mucho, sobre todo porque es el nombre y así simplemente quiere decir Sem. Sem, no. Cuando lo vemos en los lenguajes originales, yo no leo hebreo, pero vemos en los interlineales que dijo Nimrod cuando toda su gente quisieron hacerse para que tengamos no nombre, sino Shem, ¿sí? Que tengamos un nombre, pero se refiere a la reputación. Y Sem precisamente va a ser la reputación de Dios. Eso es lo que significa. Shem sería reputación. Sem. Shem, Nombre, reputación de Dios. nombre o reputación, es paralelo, es lo que significa, ¿no? Todos los descendientes precisamente, el Sem es el padre o predecesor de los hijos de Eber, ¿sí? También lo vemos ahí adelante. Eber, ¿de dónde viene la palabra hebreos? Ah, Eber. Aquí está, en el 10:25. Gracias, Y hija. a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, Ajá, ¿es correcto? Que- porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Pel- Joctán. Exactamente. Sí, entonces ahí nos encontramos con esta circunstancia Ay, aquello interesante. azul.
Azur, ese es. Hijo de Sem. Ujú. Ajá, sí, también. Eso eran nombres. Ahora yo comunes. quisiera que noten algo que es muy hermoso y que es un resumen de todo esto. Dice la palabra de Dios, versículo 31 dice, ellos fueron los descendientes de Sem, identificados por clan, 11:31. sí, idioma, territorio e identidad nacional. Fíjense qué interesante es esto. Identificados por clan, idioma, territorio e identidad nacional. Y luego dice en el 32, esos son los clanes, estamos hablando de Sem, Cam y Jafet, de los tres, que descendieron de los hijos de Noé, ordenados por nación, de acuerdo con la línea de descendencia correspondiente. Y noten, dice, todas las naciones de la tierra descendieron de esos clanes después del gran diluvio. ¿Dónde dice? 10:31. 10, 31 y 32. 10:31, yo te Es que prometí el dijiste 11. 11, mi amor. Sí, Dijiste 11 hace Ah, rato. pues yo ahí estaba. Yo yo estoy Sí. dejando la encuentro. No nos confundas. ¿Ya la Entonces, encontraron? fíjense qué impresionante es esto. Dice, todos los descendientes, todas las naciones de la tierra descendieron de esos clanes después del gran diluvio. ¿Qué te dice este texto? Primero, que el diluvio fue universal, no fue local, como algunos han tratado de decir, que fue confinado a una región. No, el diluvio fue universal. Y luego de todos los descendientes de los que salieron del arca, de esos tres descendientes, esos tres clanes, se esparcieron por toda la tierra, Sem, Cam y Jafet. Todos los descendientes de la tierra. Todas Quiero las nada naciones. más complementar con Proverbios 10. Proverbios 10, pues sí, 6, 7 y 8, hasta el 9. Dice, bendiciones sobre la cabeza del justo, mas violencia cubrirá la boca de los impíos. O sea, en automático. ¿Sí? La memoria, este es el pasaje que más quiero poner atención, la memoria del justo será bendita, mas el nombre, aquí está, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Proverbios 6, 7, 8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el loco de labios caerá, ¿no? El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Entonces vemos aquí el comparativo. Ahora sí que los camitas y los semitas, ¿no? El totalmente perverso, el totalmente maldito y el bendito. La memoria, retomo el 7, la memoria del justo será bendita, literal, porque esa necesitaba, porque te iba a ser la cuna de nuestro Señor Jesucristo, y el nombre, más el nombre de los impíos, esto me gustó mucho, Pudrirá. pero también se pudrirá. Se pudrirá. El nombre. Y qué impresionante, Lucín, porque dentro de los mandamientos que el Señor nos da, una de las cosas que más nos interesa es amar a Dios con todo tu corazón, no matarás, no Abajo. robarás. Abajo. Y lo de honrar a tus padres, como que a veces te lo pasas por otro lado. Así es. Así es. Ajá, ¿ok? Como que te es muy fácil decir, no, padres malos, ay, no. Sí, sí. Ujú. Ok. O sea, son una de las cosas que te preocupas por cumplir otros. Y ese de honrar a tus padres, honras a tus padres. Ujú. Porque cuántas faltas de respeto le hacemos a los padres. Cuánto falta de honra les damos a los Pero es que padres. empecemos, mi amor, con incluso antes que los padres está Dios. Sí, por eso te digo. Ajá, exacto. Pero como cristianos, Como hijos. nos dedicamos a no matarás, no robarás, Claro. amarás a Dios con todo su corazón. No fumo, Eso no nomás tomo, es no bailo, no. como Hasta mi prójimo. Hasta amo a mi prójimo. Bueno, Hasta. Pero a tus papás No los los tratas honras. como chanclas, No los honras. no los honras. Y desafortunadamente los hijos tienen mucho a eso. Pero es el único mandamiento que dice para que Con, tengas con promesa Larga vida. vida. Pero fíjate Y que te vaya bien. y te vaya bien. Porque a veces dices, bueno, ¿y por qué no me va bien, no? Pero no muy largas. Es que nada más es de pensar, ¿no? Porque
El otro día me decía mi marido, porque estábamos hablando de toda la violencia de México, y decía él, ¿no? Pero fíjate la vida que tienen los narcotraficantes. Estos chamacos no viven hasta los 25, No. 28 años. Se No hay mueren más. antes. Y una vez que desaparece él, desaparece toda su familia. Sí, los matan. Toda su familia, no queda ni madre, ni padre, ni hijos. No queda nada. No es terrible. Dice, y eso no lo quieren ver. Sí, Ahí cómo está. lo pagan, ¿no? El nombre del impío Ujú, el se nombre pudrirá. se pudrió. Qué fuerte. Literal, ¿no? El nombre del impío. Pero digo, qué fuerte, pero qué verdad. Es una verdad, pero además es consecuencia. A veces decimos, es que Dios, siendo No tan hay bueno, paz ¿por para qué ninguno. permite estas cosas? ¿O por qué tiene estas consecuencias tan drásticas? ¿Sí? En realidad, siempre, y eso lo hemos dicho desde ya varios capítulos atrás, Dios misericordioso siempre avisa y advierte con antelación. Siempre. No hay de que yo no sabía, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. No sé si quieras terminar en algo con Sí. el 11. Como ¿no? diría mi padre, tras advertencias no hay engaño. Exacto. Ah, sí. Vamos a terminar justamente, nada más regresando al tema, al punto básico de Romanos 1. Romanos 1, con eso vamos a Ay, terminar hoy. ese me lo sé. Porque lo he leído, porque dentro de nuestras mismas amigas cristianas quieren justificar la homosexualidad, quieren justificar todo. No, es una cosa impresionante. Sí. Y ahí te dice, punto. Pero vamos a ver justamente lo que dice en este sentido Romanos capítulo 1, en la versículo 18. Prácticamente esto es lo que 18. resume el juicio Así contra es, la descendencia así de es. Nimrod. Noten, dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios, ¿verdad? Estamos hablando de ese paganismo terrible. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron con forma de simples mortales, de aves y animales de cuatro patas y de reptiles. Ahora, aquí viene lo terrible o lo triste de la historia, ¿no? Entonces, Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón, que como resultado usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Noten qué terrible resumen, ¿no? Léanlo todo. Yo sé que si les vas hasta el Está versículo cañón, 29, está cañón. todo está muy fuerte. Pero hasta ahí me quedo, porque es parte, toda esta decadencia Y dice, de y la su raza corazón humana. fue entenebrecida. Sí. Toda esta decadencia de la raza humana vino de la oponerse, rebelarse contra Dios. Resumen o implicación final. Al estudiar esto, tenemos que entender que si nos rebelamos contra Dios, recibiremos justo juicio. Si nos hacemos humildes y buscamos a Dios con todo nuestro corazón, recibiremos bendición. Seremos bendecidos. ¿Sí? Vendrá la presencia de Dios y nos dará paz en nuestra vida. Pero si vivimos una vida de rebelión en contra y queriendo hacer nuestra voluntad, pues acabaremos tal vez como un Nimrod, ¿verdad? Eso es querer hacer nuestra voluntad. Y O Dios, peor aún, sujetos a un Nimrod. o sujetos a un Nimrod, Exacto. o sujetos a Seguidores. un espíritu, una potestad o un demonio, ¿verdad?
que poseía a Nimrod. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ser las personas más sencillas, más humildes, reconocer quién nos hizo y someternos con humildad a nuestro Dios y aceptar su voluntad. Amén.